Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Uso el micrófono nada más que porque están grabando allá con el streaming, si no, la verdad que no lo utilizaría. Primero agradecerles la presencia y espero que puedan aprovechar este espacio en el cual buscamos poder mostrar los talentos de nuestros egresados, y hoy me encuentro acá acompañado por 4 colegas, antes alumnos, ¿sí? Así que les agradezco la presencia a Joaquín, a Néstor, a Pablo, a Gabriel, Fernando, tocayo. Por el espacio y por el tiempo que nos están posibilitando para poder compartir cada uno de sus proyectos, y el objetivo es hacer que cada uno de ellos pueda exponer en un tiempo prudencial, aproximadamente 15 minutos, cuál ha sido su proyecto de trabajo final, cuáles han sido las dificultades o las cosas que han ido encontrando a lo largo de su recorrido y su camino, y después generar un espacio para que ustedes se puedan sacar dudas, preguntar, consultar. La mayoría de ustedes ya están caminando hacia el desarrollo de su proyecto, algunos ya están cursando materias como base de datos y próximos a iniciar el proyecto el próximo año en realidad, y otros con Erika un poquitito más atrás, pero en el camino para hacerlo. Así que espero que lo puedan aprovechar, y yo aprovecho este espacio también para recordarles e invitarlos el próximo viernes, que hacemos un hack para los chicos, creo que están al tanto del evento, en el cual va a haber una serie de disertaciones a lo largo de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sobre diferentes temáticas de cibercrimen, ciberdelito, cuestiones de seguridad informática, diferentes temáticas relacionadas a hacking y cómo ser un hacker. Sí, yo decía que una de las charlas era cómo hackearle el celular a tu novio, y la otra es cómo evitar que tu novio te hackee el celular, ¿no? Entonces, digo, son 2 charlas interesantes para que presencien y se cubran de los 2 lados. Así que espero que puedan asistir, y además vamos a estar ayudando a una ONG que es 1 litro de leche por mes, con lo cual la entrada al evento es gratuita, es libre, nadie les va a decir nada porque no traigan nada, pero si pueden colaborar con la ONG es pedirles que traigan alguna leche, algún sobrecito de cacao o galletitas, ¿sí? Es solamente para eso. Así que bueno, gracias a ustedes y adelante. Perfecto. ¿Usted ya tiene su micrófono? Creo que sí. ¿Hola? Sí, ahí funciona. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Néstor. Yo hice la tesis el año pasado. Y bueno, voy a contarles un poco sobre de qué se trató mi proyecto y qué fue lo que pudimos resolver en la empresa a través de esta solución que creamos. Lo primero, voy a contarles un poco sobre la empresa y la parte pequeña que me tocó a mí analizar para resolver particularmente el conflicto. Es una empresa que nace en el año 98 con monitoreos de alarmas. Ellos empezaron vendiendo alarmas domiciliarias y a su vez empezaron con lo que era el monitoreo de alarma. Cuando se disparaba una alarma entraba una señal del servidor y de ahí tenían un plan de acción. Esto nace en el año 1988 con los primeros dueños. Empezaron a desarrollar algunas alarmas. En el año 2000 y 2001 hubo una crisis en el país. Ellos tienen una baja y a su vez eso les favorece para meter un poquito más de tecnología en el mercado, y ellos ahí tienen una curva de acción un poquito más grande. En el 2008 hacen el primer ingreso asistido, que era el famoso panelcito que deben tener, han visto en las alarmas, y poner el código. Y en el 2015, que fue el año pasado, ya tenían una empresa con un sistema de monitoreo 100% armado. Ellos contaban con un sistema de monitoreo 24/7, tenían 19.102 cuentas, 88 minoristas, ya voy a explicar un poquito de qué se trata, y 57 operadores. Con esto estaban resolviendo su negocio. Con ello estaban atendiendo su segmento de mercado. La empresa, como funciona es, ellos son el globo más grande y tienen minoristas en el medio, que son los que venden las alarmas, y el cliente final es quien recibe tanto la instalación como quien abona el servicio de monitoreo. El servicio de monitoreo no lo brinda el minorista, sino que lo brinda la empresa a cual estamos realizando ahora el sistema. Entonces, con este pantallazo les doy un poquito la idea de qué se trata la empresa. Ellos no salen a vender, no tienen carteles y no instalan alarmas. Sencillamente es un servicio tercerizado de monitoreo. Cuando nos acercamos a la empresa y nos pusimos a hablar con ellos a ver de qué podíamos resolver, el primer punto es que te dicen: tenemos toda esta lista para resolver.
Y cuando vos planteas la respuesta o una posible solución, tenés dos contras. La primera, que sos estudiante, entonces seguís siendo un estudiante. Y la segunda es que cuando planteas una solución con un monto, con una inversión, se analiza 2 o 3 veces y probablemente no se haga, porque sos estudiante. Entonces, tuvimos que pensar una solución un poquito más inteligente para poder resolverla sin tener una inversión o algo que nos trabara al momento de presentarle la solución a la empresa. Nosotros detectamos algunos problemas particulares. El primero que detectamos fue la pérdida de tiempo de los operadores. Los operadores son las personas que están recibiendo las señales. Apenas una alarma se dispara, eso emite una señal y eso entra dentro de un servidor que emite una señal y el operador toma un plan de acción sobre esa señal, dependiendo si es un robo, un aviso de bombero, un aviso de policía o una emergencia. Entonces, teníamos una pérdida de tiempo de los operadores porque ellos lo que estaban haciendo era tomando la señal, tomando un plan de acción sin haber verificado previamente si había algo para eludir esa acción o no hacía falta hacer. Supongamos, en el caso de que la alarma directamente se haya disparado y no tengamos una señal directamente relacionada desde el panel de control que el usuario pide una intervención inmediata de la policía. Entonces ellos tenían que tomar curso de acción hasta que se daban cuenta que el gato se había movido en una sección donde no correspondía que estuviera el gato y se disparó la alarma. La segunda era falta de visión y control del servicio que brindaban. Perdón. Ellos están brindando un servicio de monitoreo, pero a su vez sus clientes minoristas no tenían un informe o un reporte de lo que estaba pasando con sus propias cuentas, ¿sí? ¿Se entiende? Yo soy un minorista, tengo mis clientes, el profe es un minorista y tiene sus clientes. Nosotros compramos un servicio a esta empresa, pero esta empresa no nos brindaba un reporte de qué estaba pasando con nuestras cuentas. Si estaban teniendo disparos, si estábamos teniendo que tener intervenciones de la policía. De hecho, en Córdoba se aplicó un plus en un momento donde se cobraba un extra por cada envío de la policía que se hacía a domicilio. Pero a mí quizás me lo cobraban al plus, pero no tenía una visión clara de cómo mis cuentas, de cuáles de mis cuentas habían sido realmente intervenidas por la policía. Entonces no tenían una visión sobre lo que estaba pasando en el negocio. Sencillamente ellos estaban atendiendo el día a día cada señal. Y una falta de información. Bueno, esto es redundante del punto 2. Yo como empresa no le estoy dando una información a mi minorista, entonces ellos están teniendo un nivel de desconformidad que va acrecentando a medida que crecen las cuentas. Entonces empezamos a pensar una solución y en la informática siempre pasa lo mismo, que uno piensa una solución pero en realidad tenés una mejor. Un poquito más adelante tenés una que la lleva a la solución que pensaste. Así que trabajamos bastante tiempo, Fernando fue testigo de todos los cambios que tuvimos, porque el cliente cuando le presentamos algo se cambiaba o necesitamos modificarlo por alguna razón de urgencia más que nada, que fueron las principales problemáticas que tuvimos. Así que lo primero que planteamos fue un sistema web donde ellos pudieran tener toda la información necesaria de sus clientes y puedan darle acceso a sus minoristas con un control de acceso, un control de usuarios, para que puedan ver cada minorista sus cuentas y la información que ellos necesitaran ver. Lo segundo que planteamos fue un motor de inteligencia de negocios para poder generar reportes con las acciones que se estaban tomando en el momento y con las señales que estaban ingresando al servidor. Eso lo que iba a permitir era poder darle una visión un poquito más global y a su vez tenerlo 24/7 en Internet, para que cualquier cliente que quisiera entrar pudiera ver tanto su estado de alarma o un minorista poder ver el estado de sus cuentas. Esto resolvía de forma clara la problemática que estábamos teniendo. Desarrollamos un sistema web con inicios de sesión, accesos de usuarios, con información de las cuentas, un poquito relevante para ellos, ubicación de dónde estaba cada uno de los clientes. Utilizamos algunos plugins de unas API de Google que ellos proveen y es muy sencillo integrarlas. Utilicé también algunos gráficos, hay algunas librerías interesantes para generar gráficos. Ese particularmente mostraba, es un gráfico de dispersión que podía mostrar el tiempo de acción y el tiempo de respuesta de un operador.
Esto le daba mucha visibilidad a la empresa porque les decía cuál era el tiempo máximo que estaban teniendo y cuál era el tiempo mínimo, tanto de acción como de respuesta. Esto le generaba mucha visión a la empresa y podía tomar acciones claras para corregir algún desfasaje que tuvieran. Por ejemplo, un día que hay tormenta, la mayoría de las alarmas se disparan y ahí teníamos un pico muy alto, entonces los tiempos se nos iban y directamente ellos tomaban alguna acción particular dentro del negocio para que los tiempos se mantuvieran y saber cuáles eran las señales que se estaban disparando por alguna cuestión climática y no porque realmente fuera una señal. Bueno, seguimos con algunos reportes que tuvimos. Ellos nos pidieron pantallas muy particulares, pidieron algunas cosas que les eran necesarias para salir del paso y no tanto para la tesis, pero sí eran urgentes para ellos, así que fuimos balanceando y dándole tiempos a cada una de las cosas que eran necesarias. Trabajamos con pop-ups, bueno, algunas pantallas fueron un poco más complicadas que otras, pero pudimos resolver con esto lo que el cliente nos pidió. Por cuestión de tiempo no paso más pantallas, pero de última después está disponible para verlo. Las tecnologías que utilizamos, primero y principal, fue una limitación del cliente. Nos dijo, necesito que lo hagan en Visual Studio, de entrada. Entonces no teníamos posibilidad de irnos a algún otro lado, nos enfocamos ahí. Los segundos nos dijeron, traten de usar algún framework de .NET. Bien, lo que usamos fue MVC. Nos metimos con el framework del 4.5 y después metimos un MVC 5. Primero fue el 3, después migramos al 4 y después nos fuimos al 5.2. Nos fuimos después al 5.2 porque nos daba algunas facilidades más para el día de mañana si ellos querían crecer e irse para web API y alguna aplicación mobile. Eso les daba más versatilidad a ellos para seguir después adelante con el sistema. Utilizamos lenguaje de programación C# y utilizamos para la parte de las vistas HTML5, bueno, JavaScript utilizamos bastante y CS3 para la parte de estilos. Les dejamos a ellos, quizás no utilizamos tan a fondo las librerías porque las pantallas no lo requerían, pero sí dejamos algo armado para que en el caso que ellos necesitaran seguir, lo tuvieran libre y pudieran darle para adelante con tecnologías nuevas. Utilizamos Ajax para hacer llamadas asíncronas. Desde algunas pantallas necesitamos hacer algunas llamadas particulares para cargar algunas grillas o algunos pop-ups y no queríamos volvernos de nuevo al servidor para tener ese flash que nos da la pantalla. Entonces directamente utilizamos algunas llamadas Ajax. Utilizamos jQuery para llenar algunas grillas, para trabajar dentro de lo que es JavaScript. Utilizamos Bootstrap. Esto nos solucionó muchísimo los problemas de diseño. Cuando uno está en sistema lo que menos tiene es imaginación, o por lo menos en mi caso. Entonces, como no sabía cómo diseñar la pantalla, dijimos, bueno, ¿qué plantilla te gusta? ¿Te gusta la plantilla? Y vamos con eso. Entonces diseñamos todas las pantallas en base a una plantilla. Eso nos resolvió muchas cosas, como por ejemplo el tema de que sea responsive. Eso hizo que pudiéramos trabajar directamente con una plataforma, una aplicación web que se pudiera adaptar a cualquier dispositivo móvil. Entonces, sin necesidad de tener que crear una aplicación móvil en el momento, ellos ya directamente en una tablet de un celular se adaptaba bien el sistema. Entonces, eso también resolvió un poquito más la necesidad. Utilizamos Entity Framework para hacer todo el mapeo de la base de datos dentro de lo que era la aplicación. Esto nos solucionó bastante porque era un cliente que tiene una base de datos muy grande. Les mostré recién, tenían 19.102 cuentas y esto hace que tengan un volumen de datos bastante grande. Entonces, para poder limpiar un poquito más y no tener que hacer las consultas de forma directa a la base de datos, tener que andar haciendo un select directamente, mapeamos las entidades dentro del código y con eso nos solucionó muchísimo los problemas para hacer la base de datos relacional y agregarle las tablas que nosotros necesitábamos. Utilizamos LinkQ para hacer el tema de las consultas y la base de datos era MySQL. Esto también era un requerimiento del cliente, así que esto fue un desafío a la hora de hacer el BI, porque si se ponen a leer un poco, cuando empezás a ver BI, yo no sabía nada y empecé a ver y decían no, MySQL no, te recomiendo otro, todos te recomendaban otros. A la hora de ver cuánto era la inversión, le tenía que decir al cliente, mira, tenés que hacer una inversión y acá están los números. No me recibía más. Entonces le buscamos la vuelta
para poder hacer, dentro de lo que se puede considerar un BI, dentro de MySQL, hacer algunas consultas performantes y trabajar en el tuning de las vistas para poder generar los reportes y procesar así un alto volumen de información relativamente rápida. Bueno, esto fue básicamente toda la tecnología que utilizamos. Le metimos en el código, aplicamos todo esto y fuimos aprendiendo en el proceso, fuimos viendo cómo se usaba, a veces no teníamos idea y teníamos que googlear y buscarlo y romper y volver a hacer, y eso nos llevó un buen tiempo, pero la verdad que fue muy interesante poder descubrir algunas tecnologías nuevas que nosotros no habíamos aprendido hasta el momento. Particularmente hoy, si tuviera que hacerlo, por supuesto que le cambiaría un montón de cosas. Apenas lo terminé el proyecto me di cuenta de todas las que podría haber mejorado, pero la verdad que haberle podido meter cada una de estas tecnologías y haber podido aportar al proyecto cada una de estas cosas son herramientas muy útiles que tenemos los informáticos y que podemos, googleando algo, podemos aplicarlas y podemos darle un tinte distinto a nuestro sistema. Y eso la verdad que nos resolvió mucho. También le gustó al cliente a la hora de verlo. Cuando le hicimos la primera presentación, le gustó mucho visualmente cómo tenía una tesis que quizás recién salía de la facu y no tenía muy claro cómo hacer la parte de la muestra. Le gustó cómo quedaban los estilos. Había sido algo que ellos habían elegido. Y fue algo muy sencillo como aplicar una plantilla. Bueno, el proyecto, en la parte de Business Intelligence, aplicamos scorecards y tableros de control que... Sí. ¿Qué es el BI? Porque a lo mejor no saben de qué le está hablando. ¿Tiene idea de qué le estoy hablando cuando hablamos de un BI? Bueno, el Business Intelligence básicamente es lo siguiente. Hay empresas que manejan volúmenes de datos muy grandes. Por ejemplo, si hacemos una consulta en una base de datos que hicimos en el laboratorio, probablemente tengamos una consulta con 10 registros y un select asterisco from lo tengamos instantáneamente el resultado. Pero si hacemos un select asterisco from de la base de datos de Google, probablemente nos demore un poquitito más porque los registros no sean la misma cantidad. Perdón. Entonces, Business Intelligence lo que hace es trabajar con grandes volúmenes de datos y performar para poder obtener y manipular esos datos, obteniendo el resultado que necesitamos. No sé si eso aclara un poquitito más el panorama. Entonces, gracias. Entonces lo que nos permitió fue hacerle un tuning a las consultas y poder así obtener la mayor información que nosotros necesitábamos, la parte importante que era para nosotros, y graficarla o ponerla en algún medio para que el cliente pueda entender toda la información que tenía en la base de datos. Entonces, lo que nosotros hicimos fueron unos scorecards y tableros de control, que esto servía para, justamente como mostré recién el gráfico, poder visualizar información que no tiene sentido en la base de datos, pero si la procesamos un poquito, tiene mucho sentido para el cliente y tiene mucho valor agregado porque le permite solucionar costos que son muy altos dentro de la empresa. Entonces, al permitirle bajar eso utilizando su propia información, esto le daba una expertise distinta al sistema. Utilizamos, bueno, scorecards y tableros de control, enterprise reporting, eran reportes que ellos necesitaban sacar, entonces sencillamente hacíamos consultas con vistas a la base de datos que podíamos obtener los datos que ellos necesitaban sin necesidad de tener que armar algún reporte gráfico. Análisis OLAP, análisis predictivos y avanzados y alertas y envíos proactivos. Todo esto lo desarrollamos y dejamos una plataforma armada para que la parte de alertas y envíos proactivos ellos las puedan terminar de desarrollar. Ellos querían seguir avanzando en algún futuro con el tema de las alertas a los clientes y las alertas a los operadores que ellos tenían. Entonces necesitaban tener primero un análisis predictivo para en algún momento hacer ellos el análisis, las alertas y los envíos proactivos. Esto, bueno, fue un desafío bastante grande. Yo no tenía idea de qué se trataba y tampoco conocía mucho el motor de base de datos como para largarme a hacer algo así, pero fueron algunas vistas, fue un par de horas interesantes.
Bueno, otras herramientas que utilicé, además de las herramientas de desarrollo, utilicé Assembla, es un repositorio online que me permitió versionar mi código y poder ir teniendo un control un poquito más ordenado de lo que era el código, y a su vez me permitía generar algunos tickets. Entonces el cliente iba generando algunos tickets y yo los podía ir resolviendo directamente desde ahí. Teníamos buena interacción. Utilicé Subversion, es el SVN más conocido. Utilicé Tortoise, es la integración de SVN para Windows. Utilicé Google Charts, utilicé algunas cositas para poder hacer los gráficos. QLeak también te da la posibilidad de hacer algunos gráficos. Lo utilicé, saqué algo de lo que me servía. Bueno, en Assembla esto es un poquito cómo se ve la pantalla, los tickets que se creaban, la prioridad que tenían y el estado en el que estaban. Esto le daba una visibilidad al cliente un poquito mayor de cómo venía desarrollando y los tiempos que él le podía prometer a su cliente para cuándo iba a tener tal o cual reporte o tal o cual pantalla. Básicamente las herramientas fueron esas, alguna más, alguna menos, una librería. Y así fue como pudimos desarrollar esa ruedita chiquita de todo lo que era el sistema. Cuando nos encontramos con ellos vimos que era algo muy grande, pero teníamos que acotarlo a algo que fuera posible y que fuera realmente algo que solucione un problema para ellos. Particularmente aprendí dos cosas. La primera es que el mejor momento para aprender un proyecto es cuando se termina. Entonces, cuando terminaste el proyecto es el mejor momento para empezarlo y volver a hacerlo de nuevo y hacerlo con todos esos errores que fuiste aprendiendo en el camino. Y lo segundo que aprendí fue un proverbio japonés, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. La verdad que quizás veía compañeros que eran súper inteligentes y me podían dar una clase de todo lo que habían aprendido en esa semana, pero sencillamente poder llegar a hacerlo es sentarte y darle tiempo, dedicarle tiempo y esfuerzo. No importa cuánto te creas, si sos inteligente o no, sencillamente sentarte, leer y investigar. Eso realmente me sirvió mucho para el proceso de tesis. A veces llega a ser un poquito frustrante porque no llegas con los tiempos, porque te cuesta, porque no lo entiendes, no sabes qué más darle, pero sencillamente la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, esos son mis datos, así que cualquier cosa está el código a disposición si alguno lo necesita. Muchísimas gracias. Bien. No, la pregunta es la siguiente. Si han hecho alguna métrica en cuanto a, digamos, la cantidad de accesos concurrentes que tuvieron en algún momento y si han notado caída en la performance de la base. No hicimos particularmente nosotros la métrica. Sí, la empresa tenía una métrica de los accesos concurrentes, pero más que los accesos en sí, era la cantidad de señales que teníamos de inserción en la base de datos. Pero trabajamos con base en réplica, entonces no teníamos problemas de performance nosotros en el sistema web. Por eso trabajamos directamente con una réplica en vivo. Bien. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. Yo diseñé un sistema de recepción y despacho de mercadería para lo que son las plantas de cereales y oleaginosas. Yo empecé en IES en 2006, en 2009 terminé la carrera. Ese mismo año entré a una pasantía en la empresa donde desarrollé el sistema y en el 2012 lo pusimos en marcha. Bueno, en sí vamos a hablar un poco de lo que son las estructuras de las plantas. Hoy sigo trabajando ahí, gracias a Dios, ya llevan 6, 7 años, así que estoy muy bien ahí. Bueno, el sistema nos demoró alrededor de 2 años. Yo cuando entré ya habían empezado en una etapa de análisis, de visitas a clientes, relevamientos, pero no en el desarrollo en sí.
Es una empresa donde estoy trabajando que ya tiene una serie de plantillas para distintos clientes. Todo se desarrolló en Visual Basic. Entonces ya había una serie de reglas u orden a cumplir en el tema de lo que es código y uso de tecnologías. Actualmente el sistema está en 3 plantas. Una de las plantas es en Puerto General San Martín, otra en Reconquista y la tercera es en Las Breñas, que es una desmotadora de algodón. Bueno, una de las plantas que es Puerto General San Martín, tiene distintas áreas. Una planta de recepción de cereales tiene áreas de portería, que es ingreso de camión, tiene áreas de calado, que es donde se realiza la gestión de calidad y muestra de la mercadería que ingresa, la balanza, donde se realizan los pesos TAR y bruto, la generación de los comprobantes y las plataformas de descarga. La planta Reconquista, bueno, está ubicada a 28 kilómetros al norte de Rosario y a 415 kilómetros de Córdoba. Se encuentra cerca de la Costanera y de Bunge, que es una de las plantas más grandes de Argentina también. Reconquista es otra de las plantas. Ahí se ven algunas imágenes. Esa es una planta procesadora de aceites, tanto de aceite de soja, de trigo, de algodón, de semillas de algodón. También hacen lintel y un montón de otros productos. Ahí se ve lo que es una muestra, las playas de camiones y balanzas. En la planta Reconquista, bueno, se encuentra en un parque industrial. El mismo tiene 50 hectáreas y 50.000 metros cuadrados, es lo que cubre. Bueno, distintas áreas, está distribuida todo lo que es la planta de procesamiento. Después tenemos un área de portería y calado más allá. Esta es la planta principal donde se encuentra la administración y otro sistema que trabaja en paralelo que se llama Profit, que es el sistema que maneja todo lo que son las cuentas, pagos a clientes y demás. Las Breñas, que está en Chaco, es la desmotadora. Solamente procesa algodón, hace desmotes. Se ven ahí la planta, algunos fardos de algodón, que es lo que sacan, módulos y bueno, todo lo que corresponde a lo que es algodón. Puede venir algodón a granel, en bollos, en cualquier cosa. Bueno, ahí lo procesan y sacan fardos, semillas de algodón, que es la misma que viaja a Reconquista y se procesa el aceite. Bueno, la misma está demasiado alejada, está a 770 kilómetros de Córdoba y a 280 kilómetros de Resistencia. Es un viaje bastante largo. Bueno, para no alargar tanto, vamos a hablar solamente de las estructuras de una de las plantas, que es el Puerto General San Martín, que es una de las plantas centrales. Por lo general, esta planta procesa lo que es soja únicamente. Esa es una pista aérea de la planta. Tenemos el primer sector, que es el sector de portería, donde está encargado el portero y el playero. El playero se encarga de ubicar todos los camiones que ingresan, tanto para despachar mercadería, o sea, camiones que vienen vacíos, o camiones que vienen con soja. Se los ubica en una playa grande y el portero es el que se encarga de asignarle un turno. Después tenemos la parte que es de calado, de inspección. El calado, como había dicho hace rato, trabaja con lo que es la gestión de las muestras. Ahí se determina la calidad de la mercadería con la que viene. Si viene soja con cuerpos extraños, con olor, todo eso produce una serie de rebajas que a la hora de pagarle el neto de la mercadería se castiga con kilos o con factor o grado. También se realiza la inspección de los camiones que se van a despachar. Cuando se despachan aceites, por ejemplo, se tienen que revisar boquillas y demás. Y si no está en condiciones, el camión se rechaza. Otro de los puntos importantes es la balanza, donde ahí se realizan, bueno, el peso tara bruto, se determina el neto y se generan todo lo que son los comprobantes. Los comprobantes son romaneos o ramitos. La plataforma de descarga de granos, bueno, cuando se realiza la descarga de soja, que bueno, ahí la particularidad, lo que siempre me llamó la atención es que cuelgan el camión con chasis y acoplado en 45 grados, abren las compuertas y cae sobre un riel que está subterráneo y lo lleva a los silos que se encuentran ahí a la izquierda. Tenemos la carga de aceites y lo que es la carga de harina de pellet. Estos son otros de los productos que ellos manufacturan. Ingresa la soja y cuando ingresa de la soja se puede realizar cascarilla de soja, aceites, harina y pellet.
Este es el equipamiento que se requirió para la utilización del sistema. Como ven ahí en la mesa, ese es uno de los puntos de control interno. El sistema se maneja mediante tarjetas de aproximación, que se llaman. Esas tarjetas se las da al camionero junto con un ticket de ingreso, y el camionero va por cada punto de control importante de la planta para determinar su recorrido, determinar tiempos de demora entre un punto y otro, y así llevar un control estricto y tiempo real de en qué lugar está cada camión. Este punto de control, los de interno, se diferencia de otro punto de control externo, que esto lo único que genera es da el alta de tarjetas y le asigna la tarjeta a los camioneros. Los puntos de control externos son los que están al exterior, dentro de una caja, y es por donde el camionero va a pasar la tarjeta y el sistema va a captar esa señal. En algunos sectores va a tomar una imagen mediante cámaras de seguridad y todo se graba en una auditoría para llevar un seguimiento estricto al camión. Las cámaras de seguridad, como dijimos, están dispuestas en lugares importantes o críticos a la hora de un relevamiento. Tenemos reflectores de indicación. Estos reflectores tienen una serie de LED que cuando el camionero pasa la tarjeta y no logra saber si es un paso correcto o incorrecto, se encienden unos LED a distancia para que se dé cuenta si debe ingresar o no al sector en donde está. Y tenemos unas barreras de entrada y de salida de camiones. Todo lo que es la parte de hardware, lo que vemos ahí, tanto bocinas como lectores, eso se encarga de todo lo que es la parte de servicio técnico de la empresa. Es todo, no se compra en ningún lado, está todo hecho a mano, y los técnicos fueron los que realizaron todo ese trabajo. Bueno, los procesos principales que habíamos dicho hace un momento, tenemos lo que es el aceite de soja, la harina de soja y el pellet. El grano de soja, cuando llega, puede tanto triturarse, o sea, extrusarse y generar el aceite, y de ese extrusado se genera el pellet, o se puede descascarar y vender la cáscara de soja y hacer la harina de soja por otro lado. Las operaciones que maneja el sistema son la recepción de granos, y este sería un circuito normal de entrada. Tenemos en la recepción, se puede recibir tanto recibos de productos terminados como es fuel oil u otro tipo de producto químico que se necesita para manufacturar lo que es la soja. Y el mayor ingreso es a través de cascos de porte, que es el único medio legal que tiene el camionero para transportar este tipo de mercadería. Tenemos, bueno, como dijimos, la recepción de granos, tenemos recepción de producto terminado, con un circuito de portería, balanza, asignación de los hilos, plataforma de descarga, balanza de salida donde se genera el comprobante y una portería de salida. Y despachos de productos terminados. Estos despachos de productos terminados son los que había dicho recién, es cuando se despacha toda la manufactura que generan en la planta. Bueno, el diagnóstico, en 1991 la empresa donde yo estoy trabajando, de SNAC, desarrolló un sistema de recepción y despacho, pero basado en COBOL. Al pasar el tiempo y al no contar con programadores en COBOL y las pantallas no eran muy intuitivas, necesitaban tanto el usuario mucha capacitación y encontrar un personal competente que desarrollase todo el sistema o los pedidos que tenía el cliente. Ya en 2008 nuestra empresa también desarrolló un servicio de personal que se encarga del manejo de ingreso y egreso del personal de la planta. Como vieron que bueno, la tecnología les interesaba, ya que también trabajaba con lectores y tarjetas, en 2010 se empezó con el proyecto de recepción y despachos de R&D. El traspaso a nuevas tecnologías, como había dicho recién, se debía mucho a que el sistema de COBOL no era muy intuitivo, los usuarios les costaba mucho ingresar, hacer las correcciones, también le tomaba tiempo tanto al desarrollador como al usuario el tratar de usar el sistema, así que fue uno de los impulsores para que se pasara a una nueva tecnología. La empresa Cargill, que forma parte de un convenio, le había exigido, por medio de unos análisis que hicieron, necesitaba llevar un control estricto de camiones, ya que se sospechaba de que había mucha pérdida de mercadería, entonces necesitaban saber en qué momento o cuánto demoraba un camión en entrar y salir de la planta. Bueno, la propuesta que se hizo es implementar un motor de base de datos basado en SQL 2008, la instalación de puntos de control en los sectores principales que determinase la planta,
la instalación de cámaras de seguridad, la cual registra imágenes de cada paso del camión, mejorar la calidad de las interfaces para que el usuario le sea más intuitivo trabajar, y la instalación de barreras de ingreso y egreso que eviten ingresos o egresos indebidos de algún personal o camión. Bueno, los objetivos, límites y alcances. Uno de los objetivos principales era de modernizar el sistema, de mejorar la relación que tenía un usuario con el sistema, ofrecer un servicio de tarjeta de aproximación. De esa forma se liberaba un control estricto sobre los camioneros y mejorar la calidad de los comprobantes que se emitían. Bueno, el control de camiones es otro de los objetivos, ya que ellos necesitaban saber cuál era el tiempo estimado de entrada, de descarga y de salida de cada camión. Por eso es que se llevó todo este tema de tarjetas y un monitoreo a través de cámaras de seguridad. Y mejorar los tiempos. Esto se debe a lo que es agilizar, tener más reportes, ya que ellos, mediante la mercadería que van ingresando, despachando, tienen que tomar una serie de decisiones para ver, porque al ser una planta que trabaja 24 horas, ellos necesitan saber qué mercadería llega, cuánta sale y todo lo que necesitan para manufacturarla. Los límites y alcances del sistema. Uno de los alcances del sistema es la generación de todos los movimientos, tanto de la recepción como de despacho de granos, el análisis, tanto lo que es la gestión de calado, de calidad y el manejo de artículos y muestras, en balanza, todo lo que es pesaje de camiones y generación de comprobantes, todo lo que es la parte de configuración del sistema, ya sea los circuitos de paso de los camiones, playas, depósitos, etc. Todo el manejo de clientes y cuentas corrientes, transportes y todo lo que se refiere a lo que es el acceso a usuarios del sistema. El sistema se desarrolló de una manera de que no haya ingresos indebidos, o sea, no necesita una supervisión minuciosa de un encargado o algo. Se maneja mediante permisos de acceso y mucho control por parte del sistema sin necesitar una persona que esté al lado. Y bueno, una serie de listados y reportes que es lo que le ayuda al encargado a la toma de decisiones. No incluye lo que es la parte administrativa y contable, el control de personal que ya estaba en otro sistema, archivos planos de laboratorio y los despachos de carta de porte. Bueno, este es un diagrama bastante complejo, no es tan complejo, sobre los actores que hay y los distintos sectores. En portería tenemos playero y portero, que son los encargados de emisión de turno y la gestión de órdenes de carga. En calado tenemos lo que es el calador y un supervisor, quien maneja las muestras. Y en balanza tenemos los balanceros, quienes realizan los pesajes y generan los comprobantes. Bueno, lo que es en la parte de seguridad, manejamos dos tipos de seguridad, lo que es la seguridad lógica y física. La seguridad lógica tenemos lo que es la seguridad del sistema. El sistema RD, como había dicho recién, no necesita una supervisión minuciosa gracias a todo el tema de acceso controlados. Tenemos fechas de caducidad de contraseñas, uso de transacciones, ya que muchas veces cuando se genera un comprobante, el grabar registros en varias tablas, al manejar las transacciones, evitamos de que se grabe parte de la información. O se graba toda la información o no se graba nada. Y una asignación de menú y permisos a usuarios para evitar ingresos indebidos. La otra parte de seguridad lógica son de seguridad de datos, que tenemos un backup, se realiza un backup completo 2 veces al día y tenemos copia diferencial que se realiza cada hora 4 veces al día. Y tenemos un respaldo de todas las carpetas, ya que las imágenes y comprobantes muchas veces se graban en un disco y todo eso también se respalda. La seguridad física, se instaló un muleto, el cual realiza una copia por día de lo que es el servidor principal y todo está manejado a través de UPS y los servidores se ubicaron en rack y en equipos. Está todo conectado a través de un UPS y se reubicaron todos los servidores en rack. Auditorías. Debido a algunos problemas que había con los usuarios, se realizan unas auditorías de lo que es
procesos principales, por ejemplo, impresión de comprobantes. No todos los usuarios están habilitados para impresión de comprobantes y eso se maneja mediante todas estas tablas. Son 5 tablas que manejan lo que es el calado, auditoría de calado, que registra todos los cambios que se realizan en una muestra, las impresiones, muestras, los cambios en las patentes y auditoría servicio. Nosotros tenemos el sistema de RIDE y en paralelo funciona un servicio, que también fue creado, que es el que maneja todo el sistema de tarjetas. Bueno, también otra de las auditorías es que se crean por cada tabla algunos disparadores o triggers que graban en una tabla que se llama auditoría de registros. Cada cambio que se realiza, se guarda una auditoría de lo que es el valor anterior y el valor nuevo de todas las tablas más principales. Bueno, y eso es todo. Esa es la pantalla principal del sistema. Nada más. Una preguntita. ¿Cómo reacciona el sistema cuando alguien sale del circuito lógico de circulación? ¿Hay alguna alerta? ¿Hay alguna...? Sí. El sistema tiene una serie de parámetros que mide, o sea, hay tiempos predeterminados de entre un punto de control y otro. Entonces, se toma, cuando el camionero marca en un lado, hay un tiempo. Y después, cuando marca en su próximo punto de control, se realiza una diferencia de tiempo. Si llega a haber alguna diferencia, inmediatamente en balanza, que siempre tiene que pasar por ahí, se le envía un mensaje al balancero diciendo el tiempo de demora que tuvo. Todo este tema de control se hace porque las distancias son largas, son plantas muy grandes y algunas veces tienen que salir de planta e ingresar para llevar una muestra o lo que sea. Entonces todos esos tiempos se tienen que tener en cuenta y en ese transcurso muchas veces la mercadería se pierde o se deben vaciar los tanques de agua de los camiones para que el camión se menos. Entonces, para evitar todo ese problema, este sistema se toman los tiempos estrictos de cada punto de control, se realiza la diferencia y se envía un mensaje de balancero antes de despachar o de ingresar a la mercadería. ¿Esos incidentes están asociados con la transacción, digamos? Sí. Todo eso lo maneja un sistema paralelo que es un servicio de tarjetas, que directamente se encarga de revisar que todos los lectores estén en línea, las cámaras estén en línea y es el que maneja todo este tema. Si el camión tiene que estar ahí, si no, todo eso se avisa y se da aviso mediante store procedures, mediante tareas que se ejecutan en el servidor, se envían mensajes o se envía el mail a un responsable diciendo bueno, que tal camionero tuvo una serie de incidencias. Mediante esto también hay pantallas para sancionar a un camión o a un chofer, no con dinero, sino que se lo sanciona con tiempo. Hay camiones que ingresan 2 o 3 veces por día, entonces al sancionarlo con 2 o 3 viajes menos, un viaje menos por día, es como que le pesa bastante. Así que todo eso sí se controla a través de él. Acá Gabriel había traído algunas muestras de todo lo que son productos. Yo he visto... Creo que esto también es uno de los puntos importantes a ir teniendo en cuenta. Somos informáticos, pero en realidad trabajamos con una serie de proyectos y procesos muy diferentes, ¿no? Y es lo que escuchábamos recién de Néstor cuando nos contaba sobre las alarmas y acá sobre distintos pedazos de algodón, sí, algodón, soja, aceite. Y aprendemos un montón de cosas a lo largo de nuestra vida en proyecto. Y si no, le podríamos preguntar a Juan Pablo por dónde ha andado paseando. Y lo mismo Erika, a mí, digo, todos los que trabajamos en el sector, creo que uno de los puntos ricos de esto es que vamos aprendiendo un poquito todos los días sobre diferentes negocios y sobre diferentes procesos. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Todo tuyo. ¿Se me escucha? ¿No? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Hola? Sí. Yo no me escucho. Buenas tardes, ¿cómo les va?
mi nombre es Joaquín, mi compañero es Pablo Bracamonte. Juntos desarrollamos un sistema. Estamos esperando que nos pongan la diapositiva. No es ese sistema, es otro. Ahí. Bueno, como les decía, para nuestro proyecto de tesis nosotros hicimos un relevamiento en una empresa que se llama Alcon, es una empresa cordobesa que se dedica al control y monitoreo de plagas en campos de cultivo. Resulta que, como todos sabrán, las plagas en los campos de cultivo es un problema bastante importante, y para solucionarlo, entre comillas, lo que más se utiliza es agroquímico para matar el insecto y que de esa forma no sea un peligro para la productividad del campo. Esto, por otro lado, es un peligro para un montón de otros temas a tener en cuenta en este ecosistema del negocio. Y es algo que esta empresa está teniendo muy en cuenta, y por eso se abocó a ayudarnos a nosotros con el tema de la tesis, para que nosotros le ayudemos con este problema que quieren solucionar. Nosotros desarrollamos un sistema web para esta empresa que está conectada directamente a un sistema electrónico que está introducido en la trampa que ellos utilizan para atrapar estos insectos y contarlos, de esa forma hacer el monitoreo. El sistema en sí está apuntado a minimizar el trabajo en esa tarea. Acá mi compañero nos va a comentar rápidamente de qué se trata la parte electrónica, que es básicamente la más interesante con la que nos tocó trabajar, porque es la que al menos yo menos conocía, pero es la primera parte y la básica del sistema. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por venir desde ya. Bueno, acá tenemos, no quería hacer un diagrama ni de cuadros ni módulos, nada. Quería un poco más tangible esto. Se trata de un microprocesador, está programado por nosotros. Nosotros le enseñamos qué hacer a través de código. Todo lo que tenga líneas celestes va a ser entrada de información a este micro, y las rojas de este lado van a ser salidas. Nosotros tenemos explicado cada uno de estos puntos a partir de ahora. El punto más importante que tiene es una entrada de señal análoga. La toma desde un emisor y un receptor infrarrojo. Esa señal capturada se da cuando el insecto pasa a través de ese haz de luz infrarrojo, y es la señal que el microcontrolador va a capturar, va a procesar, va a determinar una frecuencia y un tamaño del insecto que pasa de acuerdo a la obturación de la luz. Disculpa, Pablito. Acá lo que yo quería aclarar es que, básicamente, hablando mal y pronto, lo que la trampa de insectos tiene es, como decía Pablo, un emisor y un receptor de luz infrarroja que no se ve a luz humano, y lo que se analiza es la señal analógica de la sombra del insecto al momento que aletea, al momento en que pasa aleteando hacia el interior de la trampa. De esa forma podemos obtener un dato, la frecuencia del aleteo del insecto, así como también su volumen, que comparándolo con datos pregrabados en el sistema, nos permiten identificar qué insecto es, y así poder ya tener una información previa antes de que la persona que vaya a contar los insectos se pase todo el tiempo contándolos. Exactamente, gracias. Otras dos partes que tiene este dispositivo es un reloj de tiempo real, la cual almacena fecha y hora. Es prácticamente lo mismo que hace una computadora a la hora de que uno la desconecta, ¿no? Tiene una pila interna, lo cual a la hora de trabajar este aparato sobre una tarjeta de memoria, que ahora vamos a ver, hace las consultas o las asignaciones a este reloj. Y por otro lado también tiene un sensor de temperatura de ambiente y humedad relativa, que son variables ambientales que también son muy importantes tomarlas en los momentos de estos eventos de insectos.
También dispone de un sensor de luz, es una LDR común. No está bueno profundizar en qué significa, pero básicamente lo que hace es determinar un valor de acuerdo a la luz que tenga, la luz solar. Además de eso, también tiene panel solar y batería para todo lo que es el medio del campo, digamos, que es cuando uno no tiene la red de 220. Lo que hace el microprocesador en este caso es controlar la carga y prolongar la vida útil de la batería. Cuando hablamos de sensores de luz, de temperatura, de humedad, los implementamos en la trampa también para agregar variables que cruzar a la aparición de determinado insecto, para poder así determinar si es una variable que nos puede ayudar futuramente a predecir la aparición de ese insecto y el comportamiento del mismo, que es básicamente el objetivo del proyecto. Y todo lo que es la salida de este microprocesador almacena información en una tarjeta de memoria, una tarjetita SD común. En este caso lo puse con un adaptador porque generalmente tenemos la micro. Y lo que es justamente en el prototipo nomás, tenemos una pantalla LCD 16 por 4 caracteres que es para ver lo que ocurre en el momento. Sería, en este caso, porque es prototipo, ¿no? Esto no tiene mucho sentido ponerlo en medio del campo con una pantalla. Es como para la versión de debug del sistema electrónico. Exactamente. Es el acusete. En este punto, nosotros cuando llegamos a hacer un relevamiento de información de insectos y todo lo que deba hacer, no sé si se me escucha bien. Yo no me escucho. Insertamos la tarjeta de memoria en una computadora que tenga el lector y a partir de allí arrancamos con lo que es el sistema web. Este sistema web está alimentado por un archivo de textos que genera este sistema electrónico, que dicho sea de paso, vamos a aclarar que es un sistema basado en un microprocesador Atmega. Atmega 328. Exactamente. Que es lo que utiliza el Arduino Uno y que es un microprocesador que puede ser programado en C a través del IDE que distribuye Arduino, lo cual nos permitió hacer todo esto. Y es mucho más simple de programar y de manejar que de lo que yo pensaba. Acá mi amigo Pablo lo conoce hace bastante, yo lo tuve que aprender de cero, pero es muy apasionante ver que uno puede programar, así como puede programar un sistema, una aplicación de Windows, un sistema web, programar algo físico y que genere, que tome datos físicos y que genere reacciones físicas, es algo que me sorprendió bastante y me gustó mucho. Como decía, el sistema electrónico genera un archivo de texto con todas las entradas de insectos, con su valor de aleteo, su valor de tamaño, temperatura, humedad del ambiente en ese momento, como si fuera un log. Lo que después debe ser ingresado, como vamos a ver más adelante en una pantalla, en el sistema web y para poder ser procesado. Acá lo que estamos viendo es una pequeña descripción de la estructura del sistema. Tenemos un módulo de trampas donde tenemos toda la información de las trampas que van a capturar estos insectos, y podemos generar, es básicamente una VM de trampas y de mantenimiento de las trampas, que es otra parte importante para la empresa, y la utilización de las trampas. Acá vemos un ejemplo bastante básico de una pantalla de crear trampas, en el cual podemos seleccionar un campo que previamente debe estar creado, pero a fines de no alargar demasiado los tiempos, hemos decidido dejar fuera de la diapositiva. Pero básicamente son pantallas de creación de campos que van a permitir seleccionar un campo en esta pantalla de creación de trampas, seleccionar una ubicación geográfica, como acá nuestro compañero también había implementado en su sistema, y observaciones y demás. Por otro lado tenemos el módulo de relevamientos, que es lo que hace el encargado de relevamiento a la hora de levantar la información en la tarjeta de memoria y dirigirse a una computadora que esté conectada a internet. Básicamente el módulo de relevamiento se puede dividir en dos. Tenemos la administración y administrar los umbrales de alarma, que ya voy a explicar ahora. En los relevamientos lo que se hace es levantarlo al sistema y empezar a trabajarlo directamente a grandes rasgos.
Y los umbrales de alarma y todo esto que refiere a alarmas, estamos hablando directamente cantidad de insectos que no es bueno para el campo en un momento determinado, que va a ser justamente dado y pensado por todo lo que es el relevamiento hecho, que va a ser cuando uno va a levantar la información en el sistema web. En este caso tenemos la pantalla bien básica, crea relevamientos. Se selecciona el archivo, que es el log que estamos hablando recién, que lo miro acá atrás porque lo tengo acá atrás al aparatito. Es el TXT con toda esta información, y se cargan también las observaciones y se crea directamente, se levanta esta información de... Este archivo estaría reemplazando básicamente la entrada, mejor dicho, previamente a este sistema. Lo que se hacía era cada encargado de contar los insectos en cada campo tenía que ir trampa por trampa, agarrar la jaula donde estaban todos los insectos, preferentemente vivos, porque básicamente la trampa es un embudo con un tubo fluorescente arriba, con algunas paletas perpendiculares que hacen que el insecto, cuando se vea atraído, pegue en estas paletas, cae en el embudo y queda en esta trampa, que es una jaula de tela mosquitera, de la cual no puede salir. Entonces al día siguiente esta persona va, saca la trampa y manualmente, uno por uno, va contando todos los insectos, y de esa forma, no solamente contando, sino reconociendo todos los insectos con todas las variables que tenga ese insecto para ser reconocido. De esa forma genera un archivo de Excel, especie por especie, tiene que poner la cantidad de insectos que contó, y ese archivo de Excel enviarlo por mail a la empresa Halcón, y quien está encargado en la empresa Halcón de validar ese archivo de Excel tiene que confiar en que esa persona hizo efectivamente el trabajo que tenía que hacer de la forma que lo tenía que hacer. Entonces acá este sistema, este archivo de texto entra a ayudar a validar esta información, a ayudar a validar que los datos que contó esta persona sean realmente correctos. Previamente, los datos de esta persona validan los datos que obtiene nuestro sistema, pero cuando nuestro sistema comienza a generar confianza, va a pasar a validar los datos de la persona que está contando los insectos. Después tenemos el módulo insectos. Es básicamente dar el alta al insecto, decir, este insecto aletea tantas veces por segundo como máximo mínimo, tiene tales tamaños. Vamos a ver ahora en la pantalla esos detalles. Por otro lado, los reportes, que es justamente la información más interesante con la cual trabaja la empresa. Se pueden generar plantillas, modificarlas, manejar diferentes tipos de información a través de ellas, digamos, y mostrarlas, que es con la gente que trabaja, con los clientes que tiene Halcón, digamos. Ellos tienen que enviar estos reportes. Y la administración de reportes. En esta interfaz gráfica tenemos lo que es crear un insecto. Tenemos los campos de nombre científico, nombre vulgar, género, ancho, largo. Hay, por ejemplo, frecuencia máxima, frecuencia mínima. Un estado sería si el insecto está o no está vigente, por así decirlo. Y algún tipo de observación para cargar. No, estaba por decir que la frecuencia mínima y la máxima son las frecuencias de aleteo para ese insecto, a través de los cuales va a ser reconocido el insecto cuando pase por la trampa, junto con el ancho y el largo que definen el volumen del insecto a ser censado. Gracias. Este es uno de los reportes, es el primer reporte que probamos. Esto es una de las pruebas que hicimos. En este costado no se llega a leer porque está un poco chico y está achicado también el texto, pero tenemos diferentes tipos de insectos censados y sus valores en cantidades respecto a los meses del año. Lo que hicimos fue agarrar todos los insectos que ya tenían cargados en su Excel, la empresa, y que es un Excel que tiene todos los insectos con los datos físicos para ser reconocidos, y que envía a estas personas que son las encargadas de contar los insectos para que puedan reconocerlos de forma eficiente.
Nosotros agarramos ese Excel, todos los insectos los cargamos en el sistema, les pusimos los valores de frecuencia de aleteo correspondientes e hicimos una prueba con un motor de energía continua, motor pequeño. Le pegamos una cinta de papel y a distintas velocidades estaba andando a distintas velocidades lo pasamos por el frente del sensor y eso percibía la frecuencia con la cual aleteaba el motorcito, con lo cual simulábamos el insecto pasando por la trampa. Esa prueba la hicimos en marzo y por eso todos los valores están amontonados en el mes de marzo. Este sería para el mes de marzo. Claro, cuando se le hace clic al gráfico, hace zoom, clic, entre comillas, mostrando el detalle de todos los días. Ese sería el detalle, sería el zoom, exactamente lo que decía acá mi compañero. Después tenemos, bueno, los módulos generales, es la administración de clientes, son los clientes de la empresa. Y las agendas son los eventos que pueden llegar a organizar o algo que tengan que organizar ellos. Los módulos de seguridad tienen los perfiles y los usuarios. Los perfiles abarca todo lo que sean los permisos que tienen los usuarios. Y acá tenemos como últimas diapositivas un par de pantallas de creación de cliente, creación de usuario, creo que es la que sigue, me parece, y en la cual se definen las distintas variables a tener en cuenta para cada uno. Y cierto. Y bueno, y acá tenemos el diagrama de caso de uso general, donde tenemos los actores y las tareas que realizan cada uno de ellos. Como pueden notar, el responsable de relevamiento, que es el primero acá arriba, es el que tiene la mayor parte de las tareas, que es prácticamente la persona que hoy día recibe todo este tipo de información a través de mails y documentos de Excel. Es la que realiza todas las acciones de validación de toda la información que se envían desde el campo. Lo hacía antes y lo hace con este sistema, porque de todas formas tiene que validar que el archivo generado esté correcto o tenga sentido al menos, antes de que sea validado e introducido efectivamente en el sistema. Bueno, y aparte de eso quería compartirles que en este momento nosotros no estamos trabajando exactamente en este dispositivo, lo hemos cambiado totalmente, yo diría, porque pasó de ser un microprocesador programado a ser una computadora. Yo decía que lo que es Raspberry hoy en día. Es muy interesante y es muy bueno que lo analicen a la hora de hacer estas pequeñas tareas que resuelven realmente muchísimo. Sí, que yo creo que es medianamente, o en gran parte, la razón por la cual Fernando nos convoca acá, porque a mí incluso me sorprendió mucho poder utilizar estas tecnologías con algo que yo pensé que nunca iba a salir de una pantalla de computadora. Se puede incluir, como le digo, la parte física a cualquier sistema, y de hecho tenemos en este momento muchos proyectos en ideas por ahora, porque queremos concretar lo antes posible, que tienen que ver con esto, con hacer sistemas que interactúen con el mundo real, con la parte física, y le vamos a dar para adelante ahora más con esto, que nos divirtió mucho. Es genial. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El profe se va adelantando a las preguntas. Sí. Bueno, claro, ¿querés preguntar vos primero? No, el tema es el siguiente. Digamos, ustedes trabajan con el infrarrojo y el infrarrojo tiene una longitud de onda, una frecuencia y longitud de onda determinada. Lo que miden con el aleteo es la interrupción de esa frecuencia o, digamos, una firma espectral que se genera en la interrupción. ¿Se entiende cuál es la pregunta? Mira, apunta a esto, a ver. Digamos, supuestamente, o lo que yo trato de interpretar es que cada distinto insecto, con su forma de comportarse, generaría una variación o una firma espectral distinta. ¿Está claro?
¿qué nivel de certeza tiene esa firma espectral generada? O sea, si ustedes han hecho mediciones, digamos, en cuanto a lo que el sistema dice y cuál fue el conteo real de la trampa, es decir, ¿qué margen de error manejan? Es excelente tu pregunta. Cuando el insecto pasa, nosotros en este momento estamos teniendo un haz de luz así, chico, y tenemos una distancia de este tipo aproximadamente. El insecto lo estamos haciendo pasar de forma diagonal a través de ese haz de luz. A medida que pasa, se va generando la onda. Intento dibujarla en el aire, como verán. Sí. Y lo que hace este aparato a la hora de procesar esa señal es determinar los valles y los picos de esa frecuencia. Y es ahí cuando determina la frecuencia. Aparte de eso, cuando pasa, tiene una amplitud de acuerdo que va directamente proporcional al tamaño. Y es ahí cuando determina el tamaño. O sea, tenemos las dos variables de forma automática cuando el insecto pasa, digamos, ¿no? ¿Y la probabilidad de error midieron, digo, entre lo que decía Juan Pablo de la cuenta Sí. manual y la cuenta automática? De hecho, hay... De hecho, iba a comentar, no sé si me escucha bien, iba a comentar que hay papers científicos de donde sacamos gran parte de esta información que se abocaron a brindar estos datos para quien le pueda servir, en este caso nosotros. En algunas pruebas para insectos para los que no teníamos la información pusimos datos que nos sirvieran para que fuera graficado el insecto, pero en los cuales tuvimos la información, la incluimos. Es una información que puede ser buscada y analizada. O sea, teniendo esto, se van haciendo pruebas y se va agregando esta información a medida que se va obteniendo en el sistema, generando los márgenes de error y demás. Es una información dinámica. Sí, un poco para que quede claro, digamos. La pregunta también fue apuntada a si esto generaba como una firma espectral y tu respuesta es que no, que genera una superficie espectral. Sí. Que la superficie espectral es lo que permite reconocer cosas. Está bien. Sí, tal cual. Quería compartir aparte de esto, a ver si me agarré un poco más. Nosotros el primer proyecto que hicimos, no sé si vos te acordás, sí, te tenés que acordar, tomaba una señal totalmente cuadrada, sin importar el tamaño del insecto. Cuando yo me di cuenta que obviando todo ese módulo que generaba esa onda cuadrada, yo podía determinar el tamaño, ya la cosa fue totalmente diferente y empezamos a apuntar a otro tipo de búsqueda de información, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será que probamos hasta en halcón con insectos adentro de frascos, sacudiendo a los pobrecitos, para tomar la señal y procesarla en las pruebas? Sí, nos seguía el Greenpeace. ¿Ustedes previamente tenían conocimientos en electrónica para la programación de los microchips? Sí, en mi caso sí. Joaco, por ejemplo, medio que estaba ahí, pero lo puse al día. Yo no tengo tengo prácticamente mucha información de electrónica en mi haber. La parte electrónica la pensó mayormente Pablo. En lo que yo sí puse bastante mano es en la programación del dispositivo Arduino, que como había comentado se programa en C, lenguaje del cual tampoco sabía, pero me di cuenta que no era muy diferente de C#, así que era cuestión de saber un poco de sintaxis. De hecho, la mayoría de los lenguajes de programación es conocer la sintaxis, el resto es prácticamente lo mismo. Así que básicamente el último mensaje que quería dejar era: no tengan miedo de meterse en lugares que no conocen, porque generalmente es mucho más fácil de lo que uno cree. Al compañero, no me acuerdo el nombre, que hizo el sistema de seguridad de monitoreo, ¿cómo hacían para...? O sea, vos dijiste que al generarse una alarma o que un sensor se activara, eso mandaba una señal al servidor, un servidor de la empresa, y eso generaba, eso generaba que la empresa supiera que, bueno, hay un problema ahí. ¿Cómo hacían para comunicarse siempre y que no se cortara esa
digamos, si era por internet o cómo era para poder, digamos, siempre que sea constante eso. Esa conexión la tenía básicamente realizada la empresa, ¿no es cierto? Las conectan por teléfono y algunos aparatos nuevos recién ahora están implementando por un chip de teléfono y lo hacen ya vía satelital. Claro, la duda era si era por Wi-Fi o por algún de ese método, como era para que nunca se interrumpiera, digamos. No, es solamente telefónico. De todas formas, si se interrumpe esa comunicación, también entra una alerta y dice se interrumpió la conexión. Puede ser que estén entrando a robar y te hayan cortado el teléfono directamente. Está bien, gracias. A vos que hiciste el sistema de monitoreo, vi que habías desarrollado varios reportes. ¿Qué tecnología? ¿Con qué lo desarrollaste? Bueno, los reportes no son todos los mismos. Utilicé librerías distintas para todos. Utilicé algunas, no me acuerdo bien los nombres, pero las de Google, Google Charts. Hay otra que se llamaba QLeak, Charts JS, uno que es para JavaScript y permitía renderizar un poquito más sobre la pantalla del servidor, sobre la pantalla del cliente y no tener que irte al servidor. Entonces algunos filtros que le aplicaba directamente los renderizaba sobre el mismo navegador. Utilicé 3 o 4 librerías, pero básicamente esas 3 fueron las principales. Gracias. ¿Nadie más quiere preguntar nada? Yo aprovecho para ir diciéndoles de lo importante que es afrontar desafíos. Creo que nuestra profesión es justamente eso, es afrontar desafíos. Y como decimos alguna vez en la carrera, el límite es la imaginación nuestra. Verán que cada uno de los proyectos están sobre diferentes áreas, sobre diferentes rubros. No tenerle miedo a meterse en temas que uno no conoce. Y sí, la parte de electrónica es una parte que nosotros no conocemos, no vemos y que inclusive la charlamos en el momento de encarar el proyecto. Y yo decía, ahí no los podemos ayudar, algunos de nosotros, quizás algún profe sí, pero en general no somos nosotros quien podemos ayudar y el conocimiento en este caso estaba acá en el alumno. Pero digo, hay que animarse, hay que buscarlo. Y hoy el desafío es que todos nuestros proyectos no son monodisciplinares, sino que son multidisciplinarios. Y él no sabía nada de la parte de cómo hacer una conexión o conocer la parte de los distintos dispositivos de seguridad y recorrido de los camiones, ni a lo mejor alguna de las herramientas que vos manejaste o de la parte electrónica que manejaron ellos. Y creo que ahí está el desafío, ¿no? Meternos en estas cositas diferentes. Podemos hacer muchas cosas y muchas cosas muy buenas. Bueno, yo quería hacer 2 preguntas. Uno al chico de seguridad, ¿sí? Y a los chicos de la parte electrónica, que me gusta esa parte, pero no sé nada. El primero, si tuvo que lidiar mucho con el tema del hardware de los equipos de la empresa, llegué un poco tarde yo, pero para ver, digamos, si tuviste que... Ya tiene toda una estructura armada, entiendo, y si tuviste que pedir o algo como que para adecuar a lo que era tu sistema o no. No, de hardware no se escucha. De hardware nosotros no tocamos básicamente nada en la interacción con los equipos. Sí, cuando nos pidieron el tema del Business Intelligence, planteamos la posibilidad de cambiar el motor de base de datos, pero la inversión no estaba dentro de los planes, así que tuvimos que adecuarnos a eso. Fue lo único que tuvimos como traba dentro de tu pregunta. Bien, gracias. Y la otra era el tema de, por ahí es el aparato, digamos, el sensor que ustedes implementaron. La parte por ahí económica, me imaginé, digo, de distribuirlo en el campo para implementarlo, digamos. ¿Esa parte económica también la evaluaron? Afortunadamente, en realidad, primero que nada, no hemos implementado este sistema masivamente en los campos, más que en pruebas, por el momento. Si la empresa quiere implementarlos, si ve que le sirve y quiere implementarlos, va a comenzar a implementarlo. Es una empresa muy abierta a inversión en tecnología y en nuevas ideas, afortunadamente. Yo creo que por eso nos dieron una mano. Pero sí, depende mucho de si la empresa en sí está dispuesta a invertir en eso. A diferencia de un sistema
de la mayoría de los sistemas meramente informáticos, en lo que es hardware, a la hora de crear o comprar algo, hay que poner dinero, sí o sí, hay que hacer una inversión. Pero bueno, eso depende, como te digo, de la empresa en sí. En todo proyecto de tecnología es importante el análisis de la inversión y del recupero de la misma, pero también no es solo una cuestión a veces directamente o linealmente a una cuestión de cuánto invierto en el aparato y cuánto recojo a partir de esa inversión, sino también puede venir por costos asociados, como puede ser el desplazamiento, la movilidad, el tener que ir una persona al campo, volver, y ya ahí hay un costo que va amortizando la inversión, el tiempo, la durabilidad, y todo eso ayuda también en estos proyectos. Por otro lado, también a tener en cuenta que en estos proyectos donde son desafíos, donde son cosas nuevas, hay mucha ayuda de emprendedorismo para este tipo de proyectos y terminan siendo sus futuras empresas, ¿no? Hay muchos fondos que financian los proyectos y los desarrollos de ustedes. Y está bueno que lo tengan en cuenta y los vayan analizando, porque puede ser hasta mismo desarrollo del proyecto de trabajo final con el que se pueden financiar. Con la profe justamente recién comentábamos sobre algunos fondos de financiamiento para unos proyectos de software vinculados al sector de cereales, agro era, ¿no? Sí, nanotecnología, básicamente. Bien. Y después hay otros proyectos que están vinculados a lo que se llama FONSOF, FONTAR, los PAC. Hay montones de fuentes de financiamiento para proyectos donde la tecnología se ve involucrada. Todos lo saben, de hecho lo charlamos muchas veces. Están los blogs y las noticias permanentemente. Nuestro sector está atravesando una expansión a pesar de las recesiones que puedan existir a nivel internacional. La demanda de puestos de trabajo en informática está muy por encima de lo que son la cantidad de egresados que hay anualmente en las distintas disciplinas informáticas. En Córdoba solo hay 3.000 puestos de trabajo no cubiertos, a nivel de país son más de 30.000, y en Estados Unidos se proyecta 1 millón de puestos de trabajo no cubiertos, y son estadísticas que están. Digo, las oportunidades están y los desafíos están. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. Tienen que empezar sus proyectos de tesis. ¿No? Bueno, yo más que nada agradecerles realmente por el tiempo, la disposición, el haberse llegado. Como dije, hoy estoy sentado con 4 colegas, así que eso, agradecerles y desearles lo mejor en esto. Muchas gracias. Gracias.